¿Qué harías si un día descubrieras que tu jefe se ha disfrazado de mendigo? Para Elena, una camarera de 60 años, su bondad le costó el empleo. Pero lo que sucedió después te devolverá la fe en la humanidad y te dejará casi sin palabras. Elena llevaba 30 años trabajando en el Mesón Lázaro. Este comedor de pueblo pequeño fue alguna vez un lugar lleno de calidez y hospitalidad, pero últimamente todo había cambiado. Nuevas reglas, normas estrictas y una gestión insensible. Detrás de todo esto estaba Andrés Cortés, el joven y arrogante gerente del negocio, para quien los resultados eran más importantes que la humanidad. Según él, las reglas estaban para cumplirse, incluso si era a costa de los necesitados. Elena, sin embargo, siempre había creído que la amabilidad era lo primero, y en una fría noche de octubre, fue precisamente esa amabilidad la que le costó el puesto. Estaban cerca de la hora de cerrar cuando la puerta se abrió y una ráfaga de viento frío entró, trayendo consigo el olor a lluvia y hojas mojadas. Elena estaba recogiendo una mesa cercana cuando vio entrar vacilante a un hombre sin hogar. Vestía ropas andrajosas, ocultaba su rostro tras una barba descuidada y se frotaba las manos temblorosas buscando calor. Los clientes de las mesas vecinas lo miraron con recelo antes de volver a sus cenas. A Elena se le encogió el corazón al verlo. Había visto a muchos indigentes, pero había algo diferente en este hombre, como si algo más profundo se ocultara en su mirada. No dudó. Se acercó a él con una cálida sonrisa y le preguntó en voz baja si se encontraba bien. Él asintió con incertidumbre y dijo con voz ronca: «Solo necesito algo de comer, no tengo dinero, pero puedo fregar platos si hace falta». Elena sabía que las reglas le prohibían dar comida gratis, pero también sabía que a veces ciertas reglas deben romperse. Sin pensarlo, lo condujo a una tranquila mesa en un rincón y le trajo una sopa de pollo caliente y una rebanada de pan fresco con mantequilla. El hombre tomó la cuchara con mano temblorosa, miró fijamente la comida por un instante y luego empezó a comer. Elena sintió alivio en su corazón, pero la paz no podía durar mucho en el Mesón Lázaro, porque justo detrás de ella, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio, estaba Andrés Cortés. La voz de Andrés era afilada como un cuchillo. «¿Qué te crees que estás haciendo?» Elena se giró asustada. «Tiene hambre, Andrés. Solo es un plato de comida», intentó justificar la situación. Pero el hombre solo esbozó una sonrisa burlona. «Esto no es una organización benéfica. Es un negocio. Si no puede pagar, no come. Esa es la regla». Para entonces, todo el restaurante observaba en silencio. Elena no cedió. Se volvió hacia el hombre, que había dejado de comer y ahora los miraba con cautela, casi sin expresión. «No se preocupe, termine tranquilo», dijo en voz baja, mientras sentía el corazón en la garganta. El rostro de Andrés se puso rojo de ira y le arrancó el delantal de la cintura a Elena. «Has terminado. Estás despedida», escupió las palabras con rabia, poniendo fin a 30 años de trabajo. A Elena casi se le nubló la vista. Solo veía la mirada del hombre sin hogar, observando la escena con atención, casi con severidad. Cuando Elena salió a la fresca noche de octubre, empezaba a lloviznar. Para cuando llegó a su pequeño apartamento, estaba empapada y cerró la puerta tras de sí con manos temblorosas. De repente sintió un vacío enorme. 30 años de dedicación y cariño desechados simplemente por querer ayudar a alguien. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero la rabia ardía aún más fuerte en su interior. Encima de todo, le dolía que el señor Lázaro, el dueño, no hubiera intervenido cuando se le necesitaba. ¿Dónde estaba ahora, cuando un hombre que abusaba de su poder destruía todo por lo que ella había trabajado durante años? Elena intentó calmarse durante mucho tiempo, pero sus emociones seguían agitadas. No tenía ni idea de qué haría ahora, ya que el restaurante era su vida y se lo habían arrebatado de un momento a otro. Sin embargo, una extraña sensación la inquietaba, como si aquel hombre sin hogar no fuera exactamente lo que parecía. Quizás fuera esa mirada peculiar, quizás otra cosa, pero Elena intuía que había algún secreto detrás de todo aquello. Finalmente, intentó desechar ese pensamiento y confió en que el mañana sería un día mejor.
No sospechaba que el día siguiente lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano sintiendo un vacío como nunca antes. Por primera vez en 30 años, no tenía a dónde ir. No la esperaban los clientes habituales, ni el olor a café caliente, ni la rutina matutina familiar. Solo el silencio, los pensamientos y la cruda realidad. Estaba sentada a la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café agrietada en la mano, mientras afuera una fría niebla otoñal cubría la acera. Nunca se había sentido tan inútil, como si su propia existencia hubiera terminado. Entonces llamaron a su puerta. Elena fue a abrir sin entender, pero solo encontró un sobre marrón en el felpudo, con su nombre escrito en cursiva. Sin remitente, sin nota, nada, solo su nombre. Lo abrió con curiosidad. Al leer la carta, sus manos empezaron a temblar. Elena, te debo una explicación. Reunámonos al mediodía en el mesón Lázaro. Señor Lázaro. El corazón de Elena dio un vuelco. El dueño, que no se había dejado ver en años, ahora le escribía. Y además después del incidente del día anterior, cuando Andrés Cortés la había humillado y despedido. No tenía ni idea de si quería reprenderla aún más o si quería readmitirla. ¿Sabría siquiera algo de lo ocurrido ayer? Tantas preguntas daban vueltas en su cabeza que casi sentía náuseas. Finalmente, se vistió, reunió el valor que pudo y se dirigió hacia el restaurante. En cuanto entró en el mesón Lázaro, se podía sentir desde lejos que algo no iba bien. En lugar del bullicio habitual, reinaba un silencio tenso, y las camareras más jóvenes susurraban nerviosamente entre ellas, mirando furtivamente hacia la oficina del jefe. Elena notó con angustia que algo grave debía haber ocurrido. Entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y salió Andrés Cortés, que nunca había parecido tan asustado. No quedaba rastro de su habitual aire de superioridad. En su lugar, cruzó la sala con el rostro pálido y las manos casi temblorosas. En cuanto vio a Elena, tensó la mandíbula, apretó los puños y se marchó apresuradamente sin decir una palabra, empujando la puerta con tal fuerza que casi la arranca de sus goznes. Elena lo miró atónita, hasta que una llamada tranquila interrumpió sus pensamientos. «Elena, por favor, entre». La voz provenía de la oficina. Entró y allí encontró al señor Lázaro, un hombre de unos 60 años, de rostro marcado, cuyas sienes canosas parecían ahora palpitar de tensión. Siempre había tenido fama de ser un hombre de negocios misterioso, pero ahora parecía emanar una energía completamente diferente. La hizo sentar al otro lado de la mesa y lentamente dijo: «Anoche no serviste a un hombre sin hogar». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué quiere decir con eso?». El señor Lázaro suspiró profundamente. «Ese hombre era yo. Vine disfrazado para ver cómo trataban mis empleados a los necesitados». Se miraron en silencio por un segundo, mientras el cerebro de Elena zumbaba por la conmoción. De repente comprendió todo. La mirada extraña, la sensación peculiar. Por eso aquel hombre sin hogar le había parecido tan diferente. El señor Lázaro añadió en voz baja: «Tú mostraste amabilidad, y Andrés lo contrario, y eso era precisamente lo que temía». Elena apenas podía respirar. Había perdido su trabajo precisamente por hacer lo correcto. Y ahora, el propio dueño confesaba que todo había sido una prueba para ellos. ¿Quién mostraría compasión y quién no? Sabía que había cometido un error al entregarle la dirección a Andrés, pero creí que entendería el verdadero valor de este restaurante, dijo con amargura el señor Lázaro. Elena carraspeó. ¿Y ahora qué? El hombre sonrió lentamente y se levantó de la silla. Ahora arreglaré todo. Un cuarto de hora después, todos los empleados estaban reunidos en el comedor y se podía sentir que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Andrés ya no estaba por ninguna parte, solo los compañeros con rostros confundidos, que no entendían nada. El señor Lázaro se acercó a ellos y resumió brevemente lo sucedido. Cómo se disfrazó de indigente para evaluar su empatía, cómo los trató Andrés y cómo Elena demostró verdadera humanidad. Al oír la noticia, varias camareras se taparon la boca asombradas
y algunas incluso lloraron de alivio. Las lágrimas de Elena también brotaron al escuchar que sus acciones habían sido reivindicadas. Y aunque el día anterior sintió que todo había terminado, ahora sabía que la realidad era justo lo contrario. El aire vibraba de incertidumbre mientras el señor Lázaro daba un paso al frente. No había ni rastro de Andrés. Elena se mantenía al margen, con los nervios a flor de piel. El señor Lázaro respiró hondo y luego habló con voz firme. Muchos de ustedes llevan años trabajando aquí. Algunos son nuevos, pero que todos escuchen. Este lugar nunca se ha tratado de crueldad. Los camareros se miraron desconcertados y Elena sintió que su corazón se aceleraba. En los últimos años he estado ausente y he confiado el mesón Lázaro a otros, continuó el señor Lázaro. Ese fue mi error, porque anoche vi algo que me revolvió el estómago. El silencio era casi palpable mientras todos escuchaban con tensa atención. Andrés Cortés ya no dirigirá este restaurante. La noticia provocó un murmullo entre los trabajadores, pero el señor Lázaro se volvió hacia Elena y declaró con firmeza: creo que necesitamos a alguien que sepa lo que significa servir con el corazón. Elena casi olvidó respirar. Elena, si aceptas, tú serás la nueva gerente, dijo el señor Lázaro. El restaurante estalló en un murmullo, y Elena sintió que su corazón se detenía por un instante. El lugar del que la habían echado ayer ahora le pedía que se pusiera al frente. Vio la convicción en los ojos del señor Lázaro y supo que era una verdadera oportunidad de enmienda. Levantó la barbilla y asintió con determinación. Acepto. Elena nunca en su vida había sido el centro de atención, pero ahora todas las miradas estaban puestas en ella. El personal susurraba entre sí, mezclando asombro y reconocimiento en sus miradas. Algunos la miraban con cálidas sonrisas, pero otros la observaban con incertidumbre, sin saber qué significaba esto para ellos. Comprendía sus dudas, ya que Andrés había dirigido con mano de hierro y su partida dejaba un vacío. Y Elena, a quien habían despedido ayer mismo, ahora se convertía en líder. Pero entonces las puertas de entrada se abrieron de golpe y Andrés irrumpió, con pura rabia en el rostro. La voz del hombre que entró junto con el viento frío llenó el espacio. ¿Habláis en serio?, espetó a todos, mientras los trabajadores retrocedían asustados. Elena dio un paso al frente, sin dejarse amedrentar por su ira. El señor Lázaro se cruzó de brazos y dijo fríamente: Andrés, creo que he sido bastante claro. El hombre rió con sorna. ¿Creéis que podéis deshaceros de mí tan fácilmente?, lanzó una mirada fulminante a Elena. La mujer respondió con voz tranquila: no creo que sea capaz. Sé que soy capaz. Una sombra oscura cruzó el rostro de Andrés, como si considerara atacarla. Finalmente, solo esbozó una sonrisa siniestra y lenta, y susurrando, inclinándose solo hacia el oído de Elena, siseó: esto no ha terminado. Con eso, salió furioso. La puerta dio un portazo tremendo detrás de él, y por un momento, un silencio sepulcral se apoderó del restaurante. Elena sintió que no era una amenaza vacía. Andrés no lo dejaría así. Pero al menos ahora, ante todos, quedaba claro que su poder se había roto. Comenzaba una nueva era, aunque no todos la recibieran con alegría. Tras la dramática partida, parecía que vendrían tiempos más fáciles, pero no fue así. Aunque Elena recibió el título de gerente, el personal estaba dividido. Muchos se alegraban de haberse librado de Andrés, pero otros temían por su sustento y dudaban de las capacidades de Elena. En los descansos, a menudo oía murmullos como: «Es demasiado mayor para esto», o «Solo era camarera, no gerente». Elena comprendía sus dudas, pero sabía que había recibido una única oportunidad para demostrar su valía y no la desaprovecharía. Primero intentó revertir las malas decisiones de Andrés. Esa misma noche convocó una reunión, algo que Andrés nunca hacía. De pie en círculo, habló al equipo con voz tranquila pero firme. «Sé que este cambio es difícil y es comprensible que dudéis de mí, pero este lugar se construyó sobre la amabilidad y el buen servicio, no sobre el miedo. Eso es lo que vamos a recuperar». Algunos asintieron levemente,
mientras otros seguían escuchando con reserva. Luego, Elena anunció las nuevas reglas. No más humillaciones ni gritos por pequeños errores, descansos más flexibles y no se negaría el reposo en nombre de la eficiencia. La comida no vendida se ofrecería a partir de ahora a los necesitados, en lugar de tirarla. Algunos ya suspiraron aliviados, otros parpadearon con cierta incredulidad. Elena sabía que las palabras no serían suficientes. Tenía que demostrarlo con hechos. La primera prueba no tardó en llegar. Poco antes de cerrar, entró un hombre elegante, trajeado, con zapatos caros y un aire que exigía respeto por sí mismo. Se sentó en la mesa junto a la ventana y apenas miró el menú, solo dijo: «Tráiganme lo mejor, pero rápido». Carlos, el joven y tímido camarero, se plantó ante él con manos temblorosas, apenas capaz de seguir las caprichosas instrucciones. Elena vio el pánico en los ojos del chico y se acercó, poniendo suavemente una mano en su hombro. «Yo me encargo». Carlos pareció visiblemente aliviado cuando Elena tomó el relevo del pedido. La mujer se dirigió al cliente con voz cortés pero firme. «Señor, puede esperar una preparación esmerada, pero llevará un poco de tiempo perfeccionarla». El hombre refunfuñó insatisfecho. «No me gusta esperar». Elena respondió con una leve y amistosa sonrisa. «Y a mí no me gusta apresurarme a expensas de la calidad». El hombre la miró fijamente, pero luego soltó una risita suave. «De acuerdo». Carlos, recobrando fuerzas, se apresuró a la cocina para que el chef preparara el plato especial, y el resto de la noche transcurrió sin problemas. Elena sabía que cada pequeño éxito contaba, y con esto había dado un paso más para ganarse la confianza del equipo. Parecía que las cosas empezaban a mejorar, pero a la mañana siguiente sufrió un gran shock. De repente, se multiplicaron las terribles reseñas online. Llegaban una tras otra valoraciones de 1 estrella, llenas de quejas sobre el pésimo servicio y la mala calidad de la comida, e incluso algunos mencionaban intoxicación alimentaria. A Elena se le revolvió el estómago, porque sabía exactamente quién estaba detrás de todo aquello. Andrés lo había prometido, y lo había cumplido. Leía las reseñas falsas y la ira hervía en su interior. Servicio pésimo. La nueva jefa es grosera e incompetente. Encontré una cucaracha en mi comida, nunca más. Llevo 1 hora sentado aquí y todavía no he recibido nada. ¿Dónde está Andrés? Al menos él sabía cómo llevar este lugar. En el Mesón Lázaro, el número de reservas disminuyó rápidamente. El tráfico matutino casi desapareció y los clientes habituales también susurraban preocupados entre sí, preguntándose si los rumores serían ciertos. Elena vio que esta oleada falsa también había desmoralizado al personal. No era especialmente experta en tecnología, pero tampoco era tonta. Llamó a Ricardo, el chico de secundaria que ayudaba y pasaba la mitad de su tiempo libre en redes sociales. ¿Puedes ver de dónde vienen estas valoraciones?, preguntó Elena. Ricardo asintió emocionado. Claro, veo que todas llegaron sobre las 2 de la madrugada, con pocos minutos de diferencia. Esto es un ataque organizado seguro. Elena asintió aliviada. ¿Se pueden denunciar? Ricardo ya estaba tecleando. Ya me encargo. Si suficientes personas las denuncian, desaparecerán. Elena se volvió hacia los demás. No dejaremos que Andrés gane. Le mostraremos a la gente cómo somos en realidad. Luego, impulsada por una idea repentina, cogió una pizarra y esbozó el nuevo plan. Invitar a blogueros gastronómicos e influencers locales para que probaran personalmente la cocina. Transmitirían en vivo el proceso de cocción y llenarían el espacio online con opiniones realistas. Demos también descuentos y pidamos a los clientes que dejen una opinión real, añadió. Finalmente anunció que durante un día, todos tendrían la oportunidad de pagar por adelantado una comida extra para los necesitados, vinculando así la caridad con la credibilidad. El equipo se sorprendió al principio, pero gradualmente vieron que el plan podría funcionar. Cuando se lanzó esta campaña, tuvo una enorme repercusión. Un conocido bloguero gastronómico escribió elogiosamente sobre el ambiente familiar del restaurante, y la transmisión en vivo de la cocina recibió cientos de compartidos, mientras la gente disfrutaba del tono directo y amigable.
Las reseñas falsas fueron eliminadas una tras otra porque todo el mundo las denunciaba, mientras que comentarios positivos reales inundaban la página. Y lo mejor fue que la campaña benéfica fue un gran éxito. Muchísima gente entró para comprar una comida extra para los necesitados. Elena vio por primera vez de nuevo aquel mesón Lázaro del que se había enamorado. No solo un negocio, sino una comunidad unida. Había triunfado sobre las falsas acusaciones de Andrés, pero por dentro sentía que la guerra aún no había terminado. Andrés demostró una vez más que no se daría por vencido. Atacó de nuevo cuando una tarde entró un hombre de traje y corbata, con una identificación oficial en la mano. Buenos días, soy de Inspección Sanitaria. Hemos recibido una queja sobre las condiciones de higiene en su cocina. Elena casi se quedó helada. ¿De quién?, preguntó, aunque intuía la respuesta. El inspector sonrió lacónicamente. Esa es información confidencial, pero debo realizar una inspección completa de inmediato. Elena sintió que su corazón latía más rápido y miró preocupada al personal. «Es cosa de Andrés, ¿verdad?», susurró Carlos detrás de ella. Elena apretó la mandíbula. «Todo apunta a ello». Carlos también apretó los puños, pero Elena lo miró. «Cumplimos las reglas, no cometemos errores». Mientras tanto, el inspector ya estaba dando vueltas, revisando cada pequeño detalle. La temperatura del frigorífico, las normas de almacenamiento, la limpieza. Elena se preparó mentalmente para que Andrés fuera aún más lejos. Incluso podría haber introducido algo a escondidas, y entonces el inspector se detuvo. Elena observó horrorizada cómo el inspector metía la mano en el frigorífico para coger una caja y luego levantaba la tapa. Dentro vio una bandeja con pollo crudo que visiblemente había estado demasiado tiempo a temperatura ambiente. Se le encogió el estómago, porque la noche anterior había revisado cuidadosamente ese frigorífico. Entonces todo estaba en su sitio y en orden. Pero ahora el pollo parecía como si llevara horas secándose allí. Las manos de Elena se cerraron en puños y supo de inmediato que alguien lo había colocado allí a propósito. El rostro del inspector se ensombreció. «Esto es una infracción grave». Elena reaccionó al instante y dijo con voz firme pero respetuosa: «Espere, antes de que escriba el informe final, me gustaría ver las grabaciones de las cámaras de seguridad». El inspector arqueó las cejas. «¿Cámaras de seguridad?». Elena asintió. «Las instalamos hace poco en la cocina, después de tener problemas con nuestro anterior gerente». En ese momento supo que quizás era su única oportunidad de salvar el restaurante. El inspector asintió vacilante. «Si realmente hay pruebas de que manipularon la comida, las veré». Elena se volvió hacia Ricardo, que hasta entonces había estado observando desde detrás del mostrador. «Ricardo, ¿podrías mirar las grabaciones de la cámara?». El chico parpadeó un poco asustado, pero comprendió la situación de inmediato. «Claro, ahora mismo las traigo». Con eso desapareció en la trastienda, mientras el inspector continuaba examinando la cocina. Mientras tanto, Elena sentía cómo el sudor le corría lentamente por el cuello. Si Ricardo no encontraba nada, todo habría terminado. La tensión era palpable en el mesón Lázaro, mientras Elena permanecía en el centro de la cocina con la cabeza alta. Pronto regresó Ricardo, con el teléfono en la mano, y dijo con voz temblorosa: «Creo que he encontrado algo». El inspector se inclinó hacia la pantalla, donde se veía una grabación granulada en blanco y negro. Ricardo mostró un video anterior, en el que parecía que alguien estaba colocando cosas descuidadamente en el frigorífico. Elena añadió convincentemente: «Esto ocurrió anoche. Alguien desordenó las cosas a propósito para tendernos una trampa». El inspector apretó los labios y miró su bloc de notas. Finalmente, suspiró profundamente y dijo: «De acuerdo, esta vez no pondré una multa, pero mantendré el restaurante bajo observación». Elena sintió que el estómago todavía se le retorcía, pero intentó responder con tranquila gratitud: «Gracias, es lo correcto». El inspector recogió sus papeles y se marchó asintiendo tensamente. En cuanto la puerta se cerró tras él, el personal exhaló un suspiro de alivio.
Ricardo casi se desplomó en una silla. Eso ha sido intenso. Elena sabía que se habían librado por ahora, pero por dentro sentía que Andrés no lo dejaría así. Esa noche, Elena tomó una decisión. No esperaría a que Andrés atacara de nuevo. Sacó su vieja agenda telefónica y marcó un número olvidado hace tiempo. Cuando respondieron al otro lado de la línea, Elena dijo con firmeza: «Necesito ayuda». La otra parte escuchó en silencio y luego preguntó: «¿Qué tipo de ayuda?». Los labios de Elena se tensaron en una fina línea. «Tenemos que atrapar a una rata». A la mañana siguiente, apareció un breve mensaje en internet, que Elena sabía perfectamente que Andrés también vería. El mensaje era corto pero directo. Mesón Lázaro, gran reapertura el viernes. Anuncio especial y comida gratis para los primeros 20 clientes. Elena era consciente de que Andrés no podría resistirse a este desafío. Llevaba días intentando arruinar el restaurante con todo tipo de tácticas sucias, así que estaba segura de que lo intentaría de nuevo. Pero Elena estaba decidida a poner fin a esta guerra. Sabía que este sería el enfrentamiento final. Llegó la noche del viernes y el Mesón Lázaro estaba abarrotado de clientes antiguos y nuevos. Elena estaba detrás del mostrador con una calma decidida en el corazón, lista para la batalla decisiva. Al mirar a su alrededor, vio a Andrés, que intentaba mezclarse con la multitud vestido de forma sencilla. Se sentó cerca del mostrador y pidió un café, pero Elena sabía perfectamente que no había venido por la bebida caliente. Andrés solo esperaba el momento adecuado para atacar. Y entonces, Elena inició su jugada final. El viejo televisor del restaurante, que no se había usado en años, cobró vida de repente y empezó a mostrar imágenes granuladas de seguridad. El público enmudeció. Todos observaban la pantalla con curiosidad. Elena dio un paso al frente, con un micrófono en la mano, y habló con voz firme pero serena. En las últimas semanas, alguien ha intentado arruinar este lugar con reseñas falsas, acusaciones mentirosas y sabotaje. Andrés se tensó visiblemente cuando Elena añadió: «Ahora por fin sabemos quién está detrás de todo esto». En la grabación se veía claramente cómo Andrés entraba a escondidas en el almacén por la noche, manipulaba la comida y luego llamaba a las autoridades sanitarias. El silencio atónito fue seguido por susurros indignados. Elena se acercó a Andrés, con firme determinación en el rostro. «Creías que no me daría cuenta, ¿verdad?». Andrés murmuró pálido: «Me tendiste una trampa. Esto fue una trampa». Elena respondió con una sonrisa serena: «No, Andrés, te la tendiste tú mismo. Yo solo dejé que cayeras en ella». En ese momento la puerta se abrió y 2 policías entraron en el restaurante, dirigiéndose directamente a Andrés. «¿Andrés Cortés? Queda detenido por intento de fraude e infracción de las normas de seguridad alimentaria», declaró uno de los agentes. Los clientes susurraron asombrados. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Andrés se levantó de un salto. La silla cayó con estrépito detrás de él. «¡Esto es absurdo!». Elena se cruzó de brazos. «No creo que la ley piense lo mismo». Los policías, sin dudarlo, le pusieron las esposas a Andrés y lo sacaron del restaurante. Antes de salir, Andrés se giró y espetó enfadado: «¿Crees que has ganado?». Elena respondió tranquilamente: «No lo creo, Andrés. Estoy segura». En cuanto Andrés desapareció, el restaurante estalló en vítores. Varios aplaudieron, alguien silbó satisfecho. Carlos, el joven camarero, se acercó corriendo a Elena, con los ojos brillantes. «Ha sido lo más genial que he visto nunca». Ricardo preguntó sonriendo: «Lo planeaste todo el tiempo, ¿verdad?». Elena se encogió de hombros modestamente. Andrés siempre creyó que era el más listo de la sala, pero en 30 años yo también he visto algunas cosas. Entonces, el señor Lázaro salió de detrás y le dio una palmada de reconocimiento en el hombro a Elena. El señor Lázaro la miró con sincero orgullo. «Tú salvaste el restaurante». Pero Elena negó suavemente con la cabeza. «No, lo salvamos juntos». El personal se miró y sonrió con complicidad, sintiendo que ahora había nacido un fuerte vínculo entre ellos. Ya no era solo un lugar de trabajo, sino una comunidad, casi una familia.
Los clientes también parecían sentirlo, porque la sala llena de aplausos y risas irradiaba un ambiente muy especial. Elena supo que a partir de ahora comenzaba un nuevo capítulo para ellos. Una semana después, el volumen de negocio del Mesón Lázaro alcanzó cotas nunca vistas. La gente no solo venía por la deliciosa comida, sino también para conocer a Elena, que ya se había convertido en una leyenda en el pueblo, como alguien que defiende lo correcto y que eliminó a un gerente corrupto. Sin embargo, Elena no se dejó llevar por la fama repentina. Seguía saludando a los clientes con una sonrisa, cuidando de su personal y ayudando a los necesitados, igual que antes. Mientras observaba desde detrás del mostrador cómo el equipo trabajaba alegremente unido, se dio cuenta de que habían creado algo realmente importante. Era más que un restaurante, era una verdadera comunidad. Y eso ya nadie, ni siquiera Andrés Cortés, podría quitárselo.